Eh, lo importante es insistir, yo voy a insistir en recomendarles de que hagan una revisión bibliográfica en los trabajos que van a realizar, ¿no? O sea, y ya les dije, o sea, para salir, para dar el primer paso está bien que busquen en Wikipedia, pero para dar el segundo paso tienen que buscar otro tipo de información. Esa es la premisa y a eso nos debemos acostumbrar. O sea, si no sabemos algo, de repente entramos a Wikipedia, está muy bien, pero para dar el siguiente paso ya tenemos que buscar otro tipo de información, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, ahora voy a compartir mi pantalla. Vamos a quitar la cámara por un tema de ancho de banda. Ah, y otro tema que también quería comentarles, que ustedes seguro, con toda seguridad ya saben, desde esta semana las clases presenciales en la facultad ya se han reiniciado, ¿no? Para materias arriba de 20, menores de 25 alumnos. En esta materia hay 40 y a veces asisten 25, 28, 30 más o menos, ¿no? Creo que 30, 31 o 32 son los estudiantes que asisten a la materia, el resto no. Entonces yo voy a ir viendo, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, para ver si volvemos o no a tener las clases presenciales. Pero por ahora seguiremos en esta modalidad, ya que he estado controlando ayer la clase del martes y voy a ir controlando esta semana, estas semanas para ir viendo cómo... Ah, me estoy olvidando de otro tema que también es administrativo. Tenemos un foro, ¿no? Entonces, el foro en realidad es una práctica uno, está con práctica uno en la plataforma, yo lo he puesto así para evitarnos confusiones. Eh, Está abierto desde el día de hoy. El día martes es el día que pueden presentar y está abierto desde el día de hoy. Ya pueden revisar, pueden hacer y lo suben el día martes. Así que por favor revisen la plataforma, ahí tienen una práctica, está como práctica uno el cuestionario y la referencia bibliográfica está en práctica uno también, pueden descargar, ahí está lo que, bueno, primero la actividad que hay que realizar y segundo el libro o el capítulo de un libro que hay que leer para realizar la práctica. Entonces la práctica la pueden subir en formato PDF y no, debe ser una página, ¿no? No creo que sea más. Es una práctica muy corta, es muy conceptual. Entonces, ese es un punto que me estaba olvidando. Ahora sí. Lo que vamos a ver ahora es elementos de la escritura técnica y científica para ingenieros en electrónica. He tomado el artículo del señor Martínez, que es un docente de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, o de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Comunicaciones, el Departamento de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana de México, ¿no? Generalmente hay muy pocas carreras que tengan el mismo nombre de la carrera que tenemos nosotros, ¿no? Ingeniería Electrónica, o sea, son muy pocas. En, por lo menos he ido revisando en varias universidades y no he encontrado, o sea, tienen otra nomenclatura, otro nombre, y no está así como nosotros, carrera de ingeniería electrónica. Esta es una de las pocas carreras. Entonces, ya hemos empezado a ver con
el tema de la referenciación bibliográfica, que es importantísimo, es una cosa básica, les digo, ¿no? Pero es una cosa básica que uno tiene que saber que cuando necesite está ahí, ¿no? O sea, uno ya sabe y ya sabe qué tiene que hacer. Hay otro elemento básico que después, yo creo, a ver si tenemos tiempo en el curso, vamos a hablar, es el látex, ¿no? LaTeX son unas plantillas en software libre para escribir artículos científicos y para, para escribir tesis. Ya ha avanzado bastante eso. Ya hay disponibilidad de muchas plantillas. Es una de las cosas importantes que uno tiene que saber también, ¿no? Son cosas básicas. O sea, no, eso no hace si no son herramientas que complementan la formación, ¿no? Es como el tema de la referenciación bibliográfica, que está complementado con... A ver, deme un minuto, por favor. Entonces, este es un artículo bien interesante porque es el primero que he encontrado para ingeniería electrónica, ¿no? Por eso lo he tomado. Y básicamente está realizado en base a lo que recomienda la AAA, ¿no? Pero es importante porque es muy específico para ingenieros en electrónica, ¿no? Entonces, por eso lo he tomado. Este artículo también está en la plataforma, se lo pueden revisar de forma completa. A ver, ¿qué es lo que nos recomienda el señor Martínez o el ingeniero Martínez? La escritura técnica y científica es un elemento fundamental para la comunicación dentro de una comunidad profesional. Es por eso que yo les he dicho, y el tema de escribir es importante, ¿no? O sea, no tenemos mucha práctica de escribir, no nos exigen en la formación de la carrera la práctica de escribir. Antes era un poquito más, ahora yo creo que es menos. Esa es la impresión que tengo actualmente, ¿no? Eh, entonces, ¿y por qué se hace una práctica? Porque si uno no empieza a escribir, nunca lo va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante empezar a escribir y empezar a leer lo que uno escribe, ¿no? Porque a veces uno escribe cosas medias raras y cuando lee dice, ah, no se da cuenta de que... y es un tema básicamente de práctica, ¿no? Y mucho más en temas técnicos y científicos, ¿no? Que es parte de lo que estamos nosotros estudiando, ¿no? Habitualmente se requiere desarrollar estabilidad mediante una extensa práctica. De esta forma se potencia el compartir resultados e intereses con profesionales del mismo área. Entonces, esto no es un tema les vamos a explicar algunos criterios, pero esto viene con la práctica, ¿no? Si no practican,
Lo mismo que la revisión bibliográfica, todo lo que estamos viendo en el curso, ¿no? Es un tema de práctica. Son cosas, son aspectos de la formación básicos, yo considero que son básicos, pero que generalmente tenemos huecos en esa parte de la formación, ¿no? Entonces, nuestra formación no es completa. Un artículo presenta elementos necesarios para elaborar los temas técnicos y científicos, ¿no? Con un nivel adecuado para ser presentados en revistas especializadas, memorias, particularmente en el área de la ingeniería electrónica, ¿no? Entonces, ¿qué más? La difusión del conocimiento tiene tanta importancia como la generación del mismo, ¿no? Hoy en día se reconoce que una investigación extensa y profunda carece de valor si no es publicada. Entonces, cualquier investigación que uno realiza, si no la publica, es como que no lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el instituto hay varios trabajos que se han hecho de muy buen nivel y muchos de esos trabajos no están publicados, ¿no? Entonces, esa es una de las deficiencias que tenemos, ¿no? Porque si se llegan a publicar esos trabajos, y hay una evidencia de que se trabajó en eso, ¿no? Pero si no se publican es como que no se hubiesen hecho, ¿no? Entonces, por eso es importante la publicación. Yo les había comentado hace, no sé, un par de clases atrás, que en la carrera, yo diría en la facultad, ¿no? Pero siendo concretos en la carrera, yo he visto que hay una deficiencia importante de escribir artículos científicos, ¿no? Y que puedan ser sometidos a un cuerpo editorial y puedan ser validados y tengan un nivel de publicación aceptable, ¿no? O sea, aquí es donde debemos empezar. Entonces, les había comentado que eh, una forma, y no solamente esto es porque hay muchas universidades que hacen eso, empiezan a publicar artículos de los trabajos de proyectos de grado, de tesis que se han realizado, ¿no? O sea, pasar del proyecto de grado a sacar un artículo, o dependiendo del tamaño y las áreas, de repente hasta dos artículos, ¿no? O sea, todo depende cómo se puede armar, pero generalmente un artículo. ¿Por qué? Porque es importante la publicación de sus trabajos, ¿no? Y mejor si son buenos trabajos que tienen muy buena calificación en, en la defensa, en en la aprobación del proyecto de grado, ¿no? O de la tesis de grado. Entonces, es básicamente por esto, ¿no? Yo decía, y sigo insistiendo ahora, que esto es importante, ¿no? O sea, una investigación que se realiza y no se publica carece de valor, ¿no es cierto? No, nadie conoce, ese es el tema, nadie sabe. Entonces, o por lo menos hay que dejar los informes, ¿no? En el instituto en que uno está. Entonces, por lo menos hay algún informe de respaldo de lo que yo había hecho ese trabajo hace, no sé, 20 años atrás. Entonces, esa es una práctica, ¿no? Y al hacer un informe también uno escribe, ¿no? Es por eso que cuando ustedes entren al mundo laboral van a tener que escribir, ya sea informes, ya diferente tipo de redactar cartas, ese tipo no lo va a hacer necesariamente su secretaria, ¿no? Son cartas a veces muy específicas, donde la secretaria de repente lo único que hace es copiarlas, ¿no? Pero ahí el tema, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? La redacción. Y estamos hablando de cartas, de informes técnicos, ¿no? Que utilicen términos técnicos.
Entonces, la publicación permite al investigador poder compartir conocimiento adquirido a través de, ¿qué? De investigaciones, teorías, experimentos, ensayos, con otros investigadores, ¿no? O sea, de esto viene el tema de la cadena, ¿no es cierto? O sea, de esos círculos de investigadores del mismo área, entre universidades, de la misma universidad o con otras universidades, ¿no es cierto? Interesados en el mismo tema, utilizando principalmente medios escritos mediante las revistas especializadas, o lo que en inglés se llaman los journals, ¿no? O resúmenes, que son los abstracts. Por eso es importante el resumen, ¿no? Porque ya hemos dicho, eso es lo que se comparte, eso es lo que uno ve inicialmente. Y la participación en congresos y también la publicación que generalmente se realiza en congresos técnicos, ¿no? O sea, la memoria de ese congreso se publica y ahí están los artículos que han seguido ese evento, ¿no? Entonces, para escribir un artículo, ¿qué es lo que uno tiene que conocer? En este caso es artículo, pero podría ser una memoria, podría ser un informe. Primero, tiene que tener conocimiento extenso y profundo del tema. Y este conocimiento extenso y profundo, ¿en base a qué está? Primero, en base a la revisión bibliográfica, ¿no es cierto? En base a lo que hemos llamado nosotros el marco teórico, que en un artículo no hay específicamente ese marco teórico, pero está el fundamento teórico, ¿no es cierto? Y si uno ve las palabras extenso y profundo, o sea, significa que tenemos que tener muy buena referencia bibliográfica y, obviamente, realizar el experimento, haber trabajado en el tema, ¿no? O sea, no solamente es revisión bibliográfica, sino dar el siguiente paso más. Redacción y ortografía impecable de un documento, de acuerdo con las formas requeridas en las diferentes publicaciones. O sea, estamos hablando, hemos dicho, qué formato tiene que ser el formato del artículo. Aquí ya va un punto más, ¿no? El formato del tipo de artículo, el tamaño de letra, etcétera, etcétera. Y también el formato de la referenciación bibliográfica que exige el medio donde vamos a publicar, ¿no es cierto? Y obviamente esto es básico, ¿no? La redacción y ortografía. Esto de la redacción se consigue con que con la práctica. Y lo mismo la ortografía, ¿no es cierto? Es parte de la práctica. Nuestra memoria fotográfica tiene que funcionar lo que hemos aprendido en colegio, ¿no es cierto? Ahí tenemos un problema complicado, ¿no? Que sí, que es que yo siempre recuerdo, supongo que les pasa lo mismo a ustedes cuando uno está en la calle y ve en los minibuses, en los micros, en la parte trasera, hay ciertas frases que se escriben y están mal escritas, ¿no? O sea, mal escritas, ¿por qué? Por el tema de ortografía, ¿no es cierto? Pero eso es anécdota, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es practicar la redacción y la ortografía. Otro punto importante, otro elemento básico es honestidad y ética profesional del investigador, para reportar solo lo propio y reconocer el trabajo ajeno. Esto en todos los documentos de escritura científica, en estos puntos están, ¿no? A ver, espérame un minuto. Hola. E- Equivocado, señor. Equivocado. Caramba, llaman equivocado y, bueno, disculpen ustedes. A ver, entonces, estamos hablando de la honestidad y ética profesional del investigador.
para reportar solo lo propio y reconocer el trabajo ajeno. Esto lo hemos estado mencionando ya en las últimas clases, desde que hemos empezado a ver la referenciación, ¿no es cierto? El estilo de referenciación que vamos a utilizar y porque ya entramos al tema de la honestidad y la ética profesional, indica el ingeniero Martínez. ¿Y esto por qué? Porque solo debemos reportar lo que es nuestro, ¿no es cierto? Y reconocer el trabajo ajeno, lo ponen. Eso significa que cuando reconocemos el trabajo ajeno, nosotros estamos referenciando, ¿no es cierto? Hemos dicho citas completas o parafraseos. Generalmente cuando hacemos parafraseo no queremos, no reconocemos, ¿no? No nos referenciamos más bien. Y no es lo correcto, ¿no? O sea, hacer parafraseo también significa eh, reconocer el trabajo ajeno. Honestidad y ética profesional, entonces, esto es también básico, ¿no? Y básico en el quehacer diario de la profesión, ¿no es cierto? Pero es mucho más importante en temas de investigación, ¿no es cierto? O sea, cuando hagan su trabajo de grado, tienen que referenciar correctamente, ¿no? Así nadie les va a decir que se copiaron, etcétera, etcétera. En un artículo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y también la disciplina de aceptar comentarios y mejoras al trabajo previa publicación, ¿no? Incluyendo capacidad de autocrítica. Lo que pasa es que a veces como nosotros nos metemos tanto en el trabajo que estamos realizando, y obviamente hemos dicho que tenemos que tener aquí conocimiento extenso y profundo del tema, ¿no es cierto? O sea, si uno escribe un artículo sobre un tema, uno se vuelve especialista en ese tema, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque está profundizando, está estudiando bastante, ha practicado sobre el tema, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que nosotros debamos aceptar comentarios y mejoras al trabajo previa publicación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en las revistas indexadas, uno manda el artículo y le devuelven el artículo si es que hay algún comentario, ¿no? O algunas observaciones, digamos, entre comillas, que están orientadas a las mejoras del trabajo, ¿no? Que podrían ser redacción, que no se entiende bien la conclusión, que quiso decir aquí, etcétera. O sea, cosas que uno a veces piensa que son cosas básicas, ¿no? Pero ya les dije, o sea, la idea es, lo volvemos a reiterar, es lo que yo estoy entendiendo, o sea, lo que yo he escrito y lo que yo entiendo es que todos entiendan exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener una capacidad de autocrítica, ¿no es cierto? De ver si, caramba, si me equivoqué y corrijo. Entonces, estos elementos son los elementos básicos, ¿no? Antes de entrar a, a ver las partes importantes del artículo, veamos otra vez estos elementos básicos, así a modo de repasar, ¿no es cierto? Conocimiento extenso y profundo del tema a tratar, a publicar. La redacción, ortografía. Honestidad y ética profesional, o sea, buena referenciación, ¿no es cierto? O sea, buena referenciación de la bibliografía que hemos consultado. Y tener una capacidad de autocrítica, ¿no? Son elementos básicos que siempre los tenemos que tener presente, ¿no? Porque cuando ya conocemos un tema, lo que hacemos es entramos en un poco la polémica, ¿no? O sea, a decir, no, eso no es así, yo he estudiado, etcétera, etcétera. O sea, pero lo que pasa es que cuando uno va adquiriendo conocimiento, y todos los días vamos adquiriendo conocimiento, ¿no es cierto? No es que
hemos parado de adquirir conocimiento, mucho más si seguimos revisando bibliografía, seguimos estudiando, seguimos teniendo conocimiento, pero uno nunca llega a abarcar todo, ¿no? Ya hemos dicho, hay perspectivas sobre el mismo tema, ¿no es cierto? ¿Cómo enfocamos una investigación? Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos básicos. ¿Qué pasa con esto? Ok, ¿cuáles son las partes básicas o las secciones de un artículo? Primero está el resumen, ya hemos hablado sobre el resumen, ¿no es cierto? Después viene, estamos hablando de un artículo, ¿no? Estamos hablando de la introducción, que es el propósito y la importancia del trabajo, materiales y métodos, se explica cómo se hizo la investigación, resultados, presentar los datos experimentales, discusión, explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema. Y la literatura citada, ¿no? Enumera las referencias citadas en el texto. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones, seis partes, 6 apartados que conforman un artículo científico, ¿no? El resumen, la introducción, que es el propósito y la importancia del trabajo, materiales y métodos, explica cómo se hizo la investigación, resultados, presenta los datos experimentales, discusión, explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema, ¿no? O sea, cuando hacemos nuestras conclusiones, la discusión es un poquito más allá de la conclusión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con las conclusiones solamente nosotros vemos los resultados que hemos alcanzado y explicamos esos resultados, ¿no? Pero en la discusión ya tenemos un elemento más que es comparar con el conocimiento previo del tema, ¿no? Y el último apartado, la última sección es la literatura citada, ¿no? La referencia bibliográfica, donde están todas las referencias citadas en el texto, lo que hemos consultado en realidad. Entonces, todos los puntos que hemos visto en, en el preproyecto de investigación también están en el artículo científico, pero vistos de otra forma, ¿no? Hemos dicho, aquí no hay ya marco teórico. ¿Por qué? Porque en un artículo, el artículo es mucho más pequeño, ¿no? O sea, en extensión, tiene menos hojas y ya no es necesario poner en un artículo el marco teórico, ¿no? Eso no implica que no hayamos hecho revisión del marco teórico, ¿no es cierto? O sea, no hayamos realizado revisión de la bibliografía. Entonces, ¿cuáles son las características de la redacción científica? Uno repite esto, pero si no lo practica, no funciona, ¿no es cierto? Precisión. Significa usar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. Por eso yo siempre les reitero, a ver, lean lo que ustedes están o han escrito y después vean si las personas que están leyendo lo que ustedes escribieron están entendiendo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo que yo he querido decir. Por eso es precisión, ¿no? Usar la palabra que comunica exactamente lo que uno quiere decir. Claridad.
significa que el texto se lee y se entiende fácilmente. Porque a veces le damos vueltas, ¿no? O sea, estamos dando muchas vueltas ahí sobre lo mismo, y lo cual podríamos decir en menos espacio, ¿no es cierto? Pero la claridad es, la precisión, la claridad es importante, y también la brevedad, ¿no es cierto? Significa dos cosas: incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. Esto de la brevedad es importante, ¿no? Y para el trabajo que estamos realizando en el curso, estos tres elementos son importantes, ¿no? Precisión, claridad y brevedad. Dos cosas significa brevedad: incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. ¿Esto por qué? Porque a veces, ya les digo, hacemos una redacción muy larga y incluimos información que no va al tema, ¿no? En este caso, el artículo. Incluimos gráficos que no corresponden, que tienen relación, pero que no son importantes en el tema. ¿Por qué ser breves? Primero, el texto innecesario desvía la atención del lector y puede afectar a la claridad del mensaje. Segundo, la publicación científica es cara y cada palabra innecesaria aumenta el costo del artículo. El punto primero es importantísimo, porque si uno no escribe con la información pertinente, con la claridad que uno necesita, entonces la atención del lector se desvía, ¿no? Y a veces entiende otro mensaje, ¿no? Por eso es importante, para resumir estos tres puntos, lo que yo escribo y lo que yo estoy entendiendo en lo que yo escribo, las otras personas deberían exactamente entender lo mismo. ¿De acuerdo? Por eso en el título del tema de investigación que tengan, tiene que estar redactado de tal forma que lo que ustedes quieren hacer, el auditorio entienda, el curso entienda, ¿no es cierto? En el caso nuestro. Y este otro punto, que es que la publicación científica es cara y cada palabra innecesaria aumenta el costo. Sí, las publicaciones en revistas indexadas tienen precio, ¿no? O sea, no es gratuito, no es que le llaman a uno y le dice, por favor, escriba un artículo y yo se lo voy a publicar. Más bien es al revés. Uno escribe el artículo y tiene que ir a la revista para ver si le aceptan. Y si le aceptan, tiene que pagar para que le publiquen el artículo. Así funciona en el mundo científico, ¿no? No es que nosotros nos van a pedir un artículo para que lo publiquemos. Eso lo hacemos nosotros aquí eh, en la carrera, ¿no? Eso lo he estado haciendo yo porque no hay artículos que publicar. O sea, hemos estado yendo en contradicción a esto, ¿no es cierto? A una de las reglas que hay de la redacción científica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos material para publicar. O sea, si hacemos investigación, no lo publicamos. Entonces, es como que no lo hiciéramos, ¿no es cierto? De ahí viene esa gran discusión que hay en el país sobre el aporte de la universidad al desarrollo del país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
lo que hacemos no lo publicamos y de repente el otro punto es que lo que investigamos no está en el marco de lo que el país requiere, ¿no es cierto? Y ahí eso va un poco ligado para completar la idea a las líneas de investigación, ¿no es cierto? O sea, mucho más en un país tan pobre como el nuestro, tan subdesarrollado, las líneas de investigación tienen que estar relacionadas con quién, con el desarrollo del país, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo ir y decir, a ver, yo voy a investigar esto porque acabo de llegar de hacer un doctorado y yo creo que este tema hay que investigar. Y eso no solamente pasa en el país, ¿no? Pasa en los países. Los gobiernos que financian investigación definen las líneas de investigación y no definen los investigadores, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, todo va casi encadenado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ir hablando en un artículo sobre lo que nosotros ya hemos hablado en el preproyecto de investigación, pero ahora de forma concreta un artículo, ¿no? El título es un componente muy importante del artículo porque se publicará solo en recursos bibliográficos, en bases de datos, en la página de internet de la revista y en la literatura citada de otros artículos. O sea, por eso el título tiene que estar bien redactado. Entonces, aquí nos da un ejemplo el ingeniero Martínez y dice, transistores bipolares de unión. No dice nada, ¿no? Entonces, y cuando cambiamos el título y le damos precisión, ¿no es cierto? Y decimos, diseño de circuitos electrónicos utilizando transistores bipolares de unión, ese título ya tiene sentido, ¿no es cierto? Es lo que hemos estado hablando la anterior clase y hace las clases anteriores en el curso, ¿no? O sea, el título primero que uno tiene en la idea no dice nada, ¿no es cierto? O sea, hay varios ejemplos que hemos citado, pero eso no dice nada, claro que no dice nada. ¿Qué va a hacer uno con transistores bipolares de unión? Es una cosa muy grande, ¿no? Pero si pongo diseño de circuitos electrónicos utilizando transistores bipolares de unión, bueno, ya sé que voy a diseñar algún circuito electrónico utilizando un UJ, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que el título es importante, ¿no es cierto? Yo quiero investigar sobre inteligencia artificial. Ah, caramba, qué bien, interesante, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Pero no nos dice nada. O sea, ya estamos en lo concreto, ¿no es cierto? Entonces, por eso no dice nada. Ah, yo voy a estudiar, yo voy a investigar sobre robótica. Ah, bueno, está bien. Pero, ¿qué sobre eso? O sea, lo otro es todavía muy grande, yo les digo, ¿no? O sea, no está muy explícito. O sea, de lo grande tenemos que entrar a... Hemos puesto un ejemplo, ¿no? En la clase cuando hemos estado hablando de las áreas de investigación, de cómo vamos acotando, ¿no es cierto? Entonces, eh, este es el punto, ¿no? Y siempre partimos de esto, o sea, no está mal que partamos de esto, yo no estoy diciendo que esté mal, sino que esto lo tenemos que concretizar, ¿no es cierto? Y en muchos casos no lo podemos hacer porque no tenemos la base, ¿no es cierto? No hemos hecho revisión bibliográfica. Entonces, ¿cómo queremos concretizar algo en lo que no conocemos, ¿no es cierto? Es más o menos lo que les estoy pidiendo, pero se les está dando un plazo de un mes, más o menos, para que hagan revisión bibliográfica, para que conozcan sobre la idea que quieren investigar, ¿no es cierto?
Es por eso que tienen que revisar bibliografía, o sea, no hay otra. Esto no sale de que yo voy y salgo por la ventana, voy caminando por la calle y se me ocurre. Eso pasa cuando uno ya tiene un background grande sobre el tema, ¿no? Entonces ya uno necesita algún espacio para pensar y, bueno, se le enciende el foquito, dicen, ¿no es cierto? Pero cuando uno está en etapa de formación, el background que tiene no es mucho, ¿no? Y menos sobre temas que ni siquiera los conoce, ¿no? Entonces, este ejemplo es el ejemplo típico, ¿no es cierto? Y esto nos va pasando todos los días cuando estamos haciendo revisión, ¿no es cierto? También hay unas reglas sobre la longitud del promedio del título, en un artículo científico estamos hablando. 14 palabras es la media, de 9 a 24, 24 como máximo, nos dicen. El título no debe tener siglas ni abreviaturas, excepto aquellas que toda la audiencia conoce. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de audiencia, estamos hablando de a quién está dirigido el artículo, ¿no? Y en nuestro caso hemos dicho, está dirigido a la comunidad de ingeniería electrónica, ¿no es cierto?, de la Facultad de Ingeniería de la UNSA. Entonces, no se olviden, la longitud del promedio del título es de 14 palabras para un artículo científico. De 9 a 24, sí. Mínimo 9, máximo 24, o sea, tampoco es matemática, ¿no es cierto? Pero esos son los rangos aceptables. Ni una más ni una menos, no. Si no, estamos en... En un artículo científico también es importante cómo vamos a mencionar a los autores, ¿no es cierto? A los que escriben el artículo. El primer autor, o sea, por el orden de aparición, si ustedes quieren, por el orden, ponemos el nombre del autor, el primero que aparece es el autor principal o el autor senior, ¿no? O sea, el que tiene más experiencia y es el principal, o sea, porque en un curso, por ejemplo, hay artículos que se escriben entre estudiantes y docentes, ¿no es cierto? O entre investigadores juniors, investigadores senior. Entonces, hay ya hay una jerarquía ahí que es importante, ¿no? Y esa jerarquía es cómo se representa en un artículo científico, ¿no es cierto? No vamos a poner este es el de más experiencia, ¿no? Sino es el primer autor. Es usualmente la persona que más contribuyó también, ¿no? La persona que más contribuyó al desarrollo de la investigación y quien redactó el borrador del artículo. Ese es el primer autor. El que más contribuye al desarrollo del artículo y también el que redacta, ¿no? O sea, los demás autores son los autores secundarios, ¿no? O sea, los juniors. Y se colocan en orden según la importancia de su contribución. O sea, y es recomendable mantener un estilo consistente de la escritura del nombre de un autor en todos los artículos, ¿no? O sea, no podemos estar cambiando de... Y peor todavía si tenemos dos nombres, eh, los que tenemos dos nombres, ¿no? De repente solamente ponemos uno o ponemos iniciales de nuestro nombre y nuestro apellido paterno y materno, ¿no es cierto? Pero estas son recomendaciones también básicas que uno dice, pero no, es que es importante, o sea, no, de repente yo al final pongo mi nombre, ¿no es cierto? Y soy el que ha contribuido más. No, en un artículo científico eso significa otra cosa, ¿no es cierto?
Eso es lo que uno tiene que entender, ¿no? El primer nombre que aparece es el que más contribuciones ha hecho al artículo, o el que tiene más experiencia, o sea, estamos hablando de contribución, ¿no? En función de que también podemos decir es un senior, ¿no es cierto? Y los demás autores son secundarios o son juniors, ¿no? Y se colocan en orden según la importancia de su contribución. Y lo mismo, ¿no? Los nombres debemos mantener lo mismo para todos los artículos. Otro elemento importante, ¿cuál es? La palabra clave. La palabra clave es el keyword, ¿no es cierto? Es una lista alfabética de 4 a 8 términos estrechamente relacionados con el contenido del artículo. O sea, en muchos recursos bibliográficos, especialmente digitales, es importante la palabra clave, ¿no? Porque dependiendo de la palabra clave, están clasificados los artículos, ¿no es cierto? Estas palabras se imprimen en orden alfabético y en artículos hay no solamente una, sino hasta 4, ¿no? De 4 a 8 términos nos recomienda. Pero ya les digo, tampoco es matemática, ¿no es cierto? O sea, estas palabras se imprimen en orden alfabético después del resumen o al pie de la primera página. Eso depende del estilo del artículo, ¿no? O sea, del estilo que nos pida dónde vamos a publicar. Y son usadas por los servicios bibliográficos para clasificar el trabajo bajo un índice o un tema particular. Por eso es importante el keyword, ¿no? La palabra clave. Las palabras clave se escriben generalmente en inglés. Ese es otro tema importante, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque las mejores contribuciones de la investigación científica están en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque las publicaciones son en inglesas o en lengua inglesa, son las mejores revistas y lo más actualizado, ¿no? Resumen. Esto ya lo conocen, pero lo vamos a repasar. El resumen o el abstract es una parte más importante del artículo. Lo que hemos dicho, ¿no? De un preproyecto, de un proyecto, es lo más importante porque generalmente es lo único que a veces se lee de un artículo o de un trabajo, ¿no? Para continuar la lectura, y esa es una técnica que ya tienen que conocer ustedes, ¿no es cierto? Cuando empiecen a revisar los artículos, no necesariamente tienen que leer todos los artículos, no empiecen revisando el resumen. Si es un tema que les interesa, que está relacionado a lo que ustedes están buscando, ¿no es cierto? El resumen se publica por sí solo en varias ocasiones y los investigadores lo usan para decidir si deben obtener el artículo completo. El resumen puede llamarse sumario, extracto, compendio, sinopsis o incluso abstracto. Pero resumen es el nombre más común y sencillo, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos, abstract en inglés y resumen. Y nos quedamos con que es la parte más importante de un artículo científico. O sea, un trabajo que no tenga resumen, caramba, es un trabajo como que no tuviera, como que no lo hubiésemos realizado, ¿no? O sea, como que no estuviéramos presentando el trabajo sin. Y generalmente el resumen, otra vez, se escribe al final, ¿no? No se escribe al inicio, sino al final. La introducción. También esto ya hemos hablado, pero veamos qué es la introducción en un artículo, ¿no? La introducción contiene 3 elementos
importantes de la investigación: el propósito, la importancia y el conocimiento actual del tema. Entonces, la introducción contiene 3 elementos, hemos dicho: el propósito, la importancia y el conocimiento actual del tema. O sea, el propósito es el objetivo, ¿no es cierto? Pero uno no va, nosotros generalmente en los proyectos de grado, en la introducción, pues que es un documento mucho más amplio, ¿no es cierto? Uno puede poner exactamente el objetivo, la justificación, los objetivos específicos, la justificación, la delimitación, y también tenemos que poner, ¿qué ponemos ahí? Ponemos el problema, ¿no? La identificación del problema, etcétera. Porque es un documento más amplio, ¿no? Pero acá estamos hablando de un artículo científico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que poner el propósito, o sea, el objetivo, la importancia y el conocimiento actual del tema, ¿no? Y no lo vamos a poner como objetivo general, tal cosa, ¿no es cierto? Sino en la redacción tenemos que ir explicando cuál es el objetivo. No pueden hacer del objetivo específico, de los objetivos generales, del objetivo general parten pues, la importancia que le dan y también un pequeño resumen, conocimiento actual del tema, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vendría a ser esto? El marco teórico, ¿no es cierto? Pero ya tenemos una cosa mucho más condensada, ¿no? O sea, no la que teníamos anteriormente. Materiales y métodos. Esta vendría a ser la 4ª sección, ¿no es cierto? En esta sección del artículo se explica cómo se realizó la investigación. Entonces, cuando escribimos un artículo, es, es, este apartado es fundamental, ¿no es cierto? Porque aquí nosotros explicamos cómo hemos realizado la investigación científica, ¿no es cierto? ¿Y eso para qué lo hacemos? Para que otros investigadores que lean nuestro trabajo validen lo que hemos hecho, ¿no es cierto? De ahí viene que la discusión, ¿no es cierto? De decir, no sabe qué, corrija, modifique esto, no está claro generalmente, ¿no? Entonces uno tiene que volver a redactar esa parte. Entonces, y aquí es importante dar la información suficiente para que otros puedan repetir el experimento. ¿De acuerdo? Yo les comentó un caso de estos, ¿no es cierto? Que nos ha pasado en el instituto. Que revisamos una tesis y quisimos implementar lo que estaba en la tesis y no se podía hacer. Y en investigación esto es básico, ¿no? Y peor todavía en trabajo de universidad, ¿no es cierto? De ámbito académico, les digo. O sea, es importante que esté toda la información para que otros puedan repetir el experimento. Resultados. En esta sección, o esta sección, perdón, es el corazón del artículo, ¿no? O sea, porque aquí se informa los resultados de la investigación. Las publicaciones tradicionales presentan los resultados mediante texto, tablas y figuras. Sin embargo, las publicaciones electrónicas pueden incluir también archivos de sonido y video. O sea, las tradicionales, ¿a cuáles se refieren? A las que todavía se publican en papel, ¿no es cierto? En revistas físicas, pero las que ya tienen publicación electrónica, entonces ya ha aumentado los recursos para poner sonido, poner video, ¿no? O sea, es válido. Pero ya saben, el resultado, según el señor Martínez, es el corazón del artículo. Sí, porque eso es
Aquí está el otro resumen, ¿no? El resumen del trabajo de investigación, presentar los resultados. Ahora, en un artículo científico, y dependiendo hacia dónde está dirigido, entonces nos piden que sigamos ciertas normativas, ¿no? Ciertas recomendaciones en las que tenemos que basarnos, ¿no? Primero, el título del artículo debe ser 14 puntos, o sea, el tamaño de la letra, ¿no es cierto? Y tipo bold. Nombre de los autores, 12. Nosotros siempre lo ponemos más pequeño, ¿no es cierto? O sea, que lo que no se quiere, no se quiere ver, o sea, no, más bien es lo que tenemos que mostrar, ¿no es cierto? Es lo mismo que en las tarjetas de presentación que uno tiene, ¿no es cierto? Ya cuando trabajan van a tener su tarjeta de presentación dependiendo de dónde están trabajando. Y el nombre está en buen tamaño, ¿no? El nombre de la institución y que es el más grande, pero la dirección, el correo de uno aparece, o el teléfono de la institución aparece en letras bien pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces eso me recuerdo esto, ¿no? 12 puntos, el tamaño de letra para nombre de los autores. Título de sección, que es lo que ponemos a veces más grande, ¿no es cierto? 10 puntos en bold. Afiliación y dirección de los autores, 10 puntos en itálica, ¿no? Subtítulos, 10 puntos. El abstract en 10 puntos y el cuerpo del texto en 10 puntos. O sea, esta es una recomendación de la IEEE, ¿no? Ya les decía que el artículo del ingeniero Martínez está en base a la referencia bibliográfica de la IEEE. Las figuras deben presentar los datos honestamente y por lo tanto no deben ser manipuladas para beneficiar las expectativas. O sea, aquí es importante otra vez hablar y comentar lo que hemos estado indicando en el comienzo de la clase, ¿no es cierto? Cuando el señor Martínez, o el ingeniero Martínez, nos está recomendando que honestidad intelectual y ética, ¿no? Entonces aquí la información de los resultados tienen que estar presentados de forma honesta, ¿no? O sea, con ética profesional, o sea, mostrar lo que hemos obtenido, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar ser manipulados, ¿no? Las ilustraciones deben ser precisas, pero también deben ser atractivas y fáciles de entender, ¿no? O sea, si podemos hacer con colores, pero nada cargado, ¿no? O sea, nada. En los artículos no tenemos que poner fondos, no tenemos que hacer nada de eso, ¿no? Eso no es válido. Como hacemos en los proyectos de grado, ¿no es cierto? Le ponemos unos encabezados y le ponemos hasta fondo en cada página que no va, ¿no? O sea, parece un tríptico ya o un brochure por la cantidad de páginas que tiene, ¿no? Que queremos presentar. Pero aquí las ilustraciones deben ser precisas, pero también deben ser atractivas, fáciles de entender. Bueno, ahora ya ha variado esto, ¿no? Lo que pasa es que aquí se hace referencia a que lo que uno va a mandar a imprimir, ¿no? Le van a pedir el formato de las imágenes, pero y en una revista electrónica también le pedirán, mándeme en tal formato, entonces ya está definido. Y para esto también es el formato importante, ¿no es cierto? O sea, lo que les decía el látex.
Discusión, la siguiente sección. Esta sección explica el significado de los datos experimentales y los compara con los resultados obtenidos, ya hemos dicho, con otros investigadores, ¿no? Es un poco más que la conclusión. La discusión puede mencionar los resultados antes de discutirlos, pero no deben repetirlos en detalle, ¿no? ¿Qué más tenemos? Conclusiones. Esta sección es opcional y se incluye en trabajos extensos o en artículos que tienen una sección de discusión inusitadamente larga. Generalmente no van, ¿no? La forma más simple, ojo, la conclusión va en trabajos extensos, ¿no? O sea, como el proyecto de investigación o un proyecto de investigación o un trabajo de investigación o una tesis o un proyecto de grado, ¿no es cierto? Estamos hablando de un artículo científico aquí. La forma más simple de presentar las conclusiones es enumerándolas, ¿no? Lo que les hemos recomendado. Se puede recapitular brevemente el contenido del artículo mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación. Esta sección, ojo, no debe repetir literalmente el contenido del resumen, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer la conclusión, lo que estamos indicando en el resumen, ¿no? No lo debemos hacer de esa forma o no lo deberíamos hacer de esa forma. Pero ya saben, en un artículo es opcional, ¿no? Es opcional, pero en trabajos extensos sí va. Agradecimientos. Esta sección reconoce la ayuda de personas e instituciones que apoyaron significativamente al desarrollo de la investigación. No deben extenderse excesivamente. Los artículos científicos casi nunca, yo diría nunca, pero es mejor decir casi nunca, incluyen dedicatorias ni agradecimientos afectuosos, ¿no? Amistad, apoyo moral, consejos personales, etc. Esto lo remarca muy bien el ingeniero Martínez en su artículo porque es básico, ¿no? O sea, en, en una tesis de grado, en un trabajo de grado que es mucho más extenso, sí se pone alguna dedicatoria, ¿no? Es permitido, no es obligatorio poner, pero es permitido, no es, en general se puede hacer eso, pero en un artículo científico no va, ¿no? O sea, para decir no se pone, pues casi nunca incluyen. O sea, casi nunca es, tenemos que entender que no se incluye. Literatura citada. Ah, caramba, ahí tengo un error aquí. Bibliografía, que es la literatura citada. Entonces, en el trabajo que se realiza, la bibliografía tiene que estar realizada de esta forma, ¿no? La literatura citada. Entonces, el ingeniero Martínez ha utilizado esta bibliografía para hacer su artículo, ¿no? O sea, JA, aquí falta el 1, ¿no? Está en el formato de la triple I. J. Martin, Manual de Redacción Científica, publicación en Internet disponible en RAD, cómo escribir y publicar trabajos científicos, Organización Panamericana de la Salud. Recomendación del formato Guidelines Score, Universidad Tecnológica Mara de Malasia. Mayagoitia, notas del seminario Proyecto de Opción Terminal, Universidad Iberoamericana de México. Entonces,
escuchan? Parece que hubo una interrupción de 30 segundos que duró casi un minuto. Entonces, lo que hemos hecho es presentarles un artículo de qué es la escritura científica y cómo debe escribirse un artículo científico, ¿no? Que es muy parecido, que tiene las mismas reglas que una monografía, que una tesis. La diferencia está en las extensiones, ¿no? Y en algunas secciones que no van. Por ejemplo, el marco teórico, que un trabajo, que una tesis de grado es importante. En una tesis doctoral no se llama marco teórico, ¿no? Ojo, se llama eh, el estado del arte, que viene a ser también un marco teórico, pero con otra perspectiva, ¿no? Por eso el estado del arte, o sea, el estado de las investigaciones que han habido sobre este tema, ¿no? O sea, en el marco teórico nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos incluyendo para un trabajo de pregrado, eh, estamos incluyendo todavía la referencia básica de cómo voy a hacer el diseño, ¿no? O sea, el método que utilizo en el diseño está ahí. Pero ya en un trabajo postdoctoral o doctoral, ya está el estado del arte, ¿no? ¿Dónde está la investigación entonces? Porque ya se supone que ahí el background que uno tiene es totalmente diferente, ¿no? O sea, hay una evolución en la formación para obtener cada uno de los grados académicos, ¿no? Preguntas, preguntas. Vamos con las preguntas. Entonces, ese es el, la forma en la que uno tiene que escribir un artículo científico, ¿no? Entonces, eso es lo básico. A ver, denme un minuto. Estoy buscando el artículo en formato de artículo, ¿no? Del que hemos hablado, para presentarles y mostrarles que eso está en la página web, ¿no? Denme un minuto. Preguntas, por favor. ¿Qué preguntas tienen sobre? Ya les digo, estos son reglas básicas que uno tiene que saber y tiene que practicarlas, ¿no? Porque si no las practica, estamos en problemas. A ver, denme un minuto. Y después la siguiente clase vamos a ir viendo algunas normas ya de las revistas, ¿no? O sea, lo que la revista dice, ¿no? A ver, voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos aquí. De todo lo que hemos hablado, visto en la perspectiva de un artículo,
Estamos hablando del formato de la triple I, ¿no? O sea, hay diferentes formatos, o sea. Eh, donde dice formato IE para presentar artículos, ese es el tamaño de la letra, ¿no? Que uno tiene que seguir. Tamaño de la letra. Entonces, si uno toma para escribir un artículo, puede tomar este modelo si uno quiere, ¿no? Ahí está. Hay otras plantillas también para utilizar. No es que uno tiene que memorizar, ya las plantillas están hechas, ¿no? Pero lo importante aquí es, lo que también ya les he mencionado, es ubicar dónde está la información, ¿no es cierto? Entonces viene el formato, aquí viene el título, el tamaño del título en un formato, en una plantilla, el primer autor, segundo autor, tercer autor. O sea, ya sabemos qué significa primer, segundo autor, ¿no es cierto? Generalmente cuando hacemos trabajo en equipo, ¿no es cierto? Nosotros ponemos al último, el que hace el autor, porque critican, ¿no? Ay, pero eso no es así, sino el primer autor es el que hace el trabajo, ¿no? Departamento o escuela, universidad, ciudad, país debajo de los autores, ¿no? Y en los artículos científicos también es importante poner el nombre, el correo electrónico, ¿no? En el orden del primer autor, segundo y tercer autor. También si hay más, más autores, ¿no? Pero este es una idea. Entonces el abstract está aquí, en negrilla, en bold dijimos, este documento es un ejemplo de formato apegado a las normas de la IEEE para escribir artículos representativos de proyectos realizados. Los autores deben seguir las instrucciones, incluyendo formato, tamaño de papel, para mantener el estándar de publicación. Este documento puede interpretarse como un set de instrucciones para escribir un artículo o como una plantilla para hacerlo. Como habrá notado, esta primera sección es para generar un resumen muy corto y a alta escala del alcance del proyecto. Entonces, después viene la introducción, pues se puede utilizar como plantilla, y aquí nos dice en la plantilla de la IEEE qué debe ir en la introducción. Si usted documenta una guía, bueno, está haciendo referencia a lo que están presentando en el artículo, ¿no es cierto? E incluso puede buscar otras versiones semejantes en Internet, o sea. Este documento es una guía de formato plantilla, puede obtenerse una copia de la página del curso o incluso puede buscar otras versiones semejantes en Internet. La idea de esta sección es darle introducción al tema, desarrollo de contenidos a partir de esta sección, subtítulos, especificaciones, aquí viene el tema del papel, ¿no es cierto? Papel, estilo, carta, tamaño, márgenes, o sea, hasta los márgenes interesan, ¿no es cierto? O sea, no es. Pero eso no lo vamos a saber de memoria, ¿no es cierto? Sino tenemos que saber dónde está la plantilla y vamos a la plantilla porque ya nos explicaron que eso había y en el momento que necesitamos utilizamos esta plantilla, ¿no es cierto? Esta u otra, o sea, como dicen aquí, hay muchas. Las especificaciones del papel, márgenes, ¿no? Superior, inferior, izquierdo. La hoja debe estar dividida en dos columnas, ¿no? Con un espacio de 4,22 milímetros entre esto, entre columnas. Estilo de la página también. Todos los pasos deben tener intentando tabulaciones en la primera línea, eso aquí, ¿no? O sea, todos estos elementos son elementos básicos de la escritura de un artículo científico, ¿no? Que, como les digo, ya hay unas plantillas y ustedes pueden recurrir a eso, ¿no? Pero lo que hemos hablado es de lo fundamental, ¿no es cierto? Aquí no está de la ética, de la precisión, tipo de letra, fuente del documento. La totalidad del documento debe escribir usando Time New Roman o equivalente. Esto es para la triple I, ¿no? Hay otros que, otro estilo de referenciación utiliza otro, ¿no? Otros tipos de fuentes se utilizan solamente cuando sea requerido para casos especiales. Los tamaños de la fuente se incluyen en la tabla 1. Tabla 1, tamaños de fuente, 8. Contenidos de tablas, 9. Entonces,
en negrita, en cursiva, nombre del autor en 11, 24, título del artículo, subtítulos en 10, etc. El título, autores, departamento, correos deben estar en el encabezado, en la primera página, en una sola columna que abarca las dos columnas inferiores. Todo el texto debe estar centrado, cada palabra en un título debe iniciarse con mayúscula, excepto las palabras menores como ad, etcétera, etcétera. Los detalles de autores, esto es importante, ¿no? O sea, los detalles de los autores no deben mostrar ningún título profesional, ya sean doctores, másters, o sea, todos los, en un artículo científico, por lo menos en la triple I, también en APA, no se requiere mostrar o presentar el título de los autores, ¿no? Ojo, esto es importante. A veces, mejor no doy ese ejemplo, pero no debemos mostrar la graduación académica que tenemos, ¿no es cierto? Para evitar confusiones, el apellido de coautor debe estar escrito siempre. La descripción del departamento debe incluir al menos el nombre de la universidad, la escuela, el país, encabezado de la sección, etcétera. Las figuras y las tablas, gráficos, nombre de la figura, etcétera. Y viene con una plantilla. O sea, las gráficas deberían estar así, que sean visibles, con colores, etcétera, que se lean, que se entiendan, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir. El ejemplo de un gráfico con colores sólidos que resaltan sobre el blanco, ¿no? Eso ya viene en el estilo que uno va a trabajar, pero hay ciertas recomendaciones en el tamaño del número de la graduación del eje Y y del eje X, por ejemplo, ¿no? Las unidades en los ejes que deben ser incluidas, etc. Las gráficas, o sea, por ejemplo, dan ejemplos de una, ¿cómo se llama? De una fotografía, en baja resolución, ¿no? O sea, y nos dicen, en la figura 2 se muestra un caso donde la resolución no es adecuada, ¿no? Entonces, la figura 3 nos da una resolución mejor, que es la aceptable, ¿no es cierto? O sea, ya les digo, son detalles pero que son importantes cuando uno ya está escribiendo un artículo, ¿no? Título de las tablas, número de página, hipervínculos y accesos directos, referencias bibliográficas. El encabezado de la sección debe seguir las normas de nivel título, sin embargo, no debe tener numeración. Todas las referencias se hacen en letras, o sea, referencias bibliográficas no tiene numeración, ¿no? En letra de tamaño de 8 puntos. Utiliza cursiva para distinguir los diferentes campos de las referencias, utiliza ejemplos, etc. Y ahí está cómo uno debe escribir. Las conclusiones, reconocimientos, y aquí están las referencias, ¿no? O sea, cómo uno escribe las referencias. Ya sabemos que este es el estilo triple I, ¿no? Porque primero están los nombres abreviados, el apellido, y aquí hay dos autores, el nombre, y ha sido publicado en la segunda edición de R.M. Osgood, edición Berlín, Alemania, y bueno, y ahí podemos ir viendo, ¿no? O sea, donde hay una, aquí está una de las, por ejemplo, en las referencias 6 nos dicen que es 2002, el sitio, el website de la triple I, online, disponible en tal cosa. Entonces, esta es lo que estamos viendo y es una plantilla, ¿no? Una plantilla para escribir artículos científicos. O sea, en nuestro campo, en el área de la ingeniería, hay muchas de estas plantillas de diferentes universidades que siguen el formato de la triple I, ¿no? Entonces, también la triple I tiene
sus propios formatos y las universidades han ido haciendo unas actualizaciones, pero se sigue basando en el estilo de la triple I, ¿no? Por eso es importante cuando uno tiene que conocer los estilos, ¿no es cierto? Entonces, o saber dónde están cuando lo necesite para utilizarlos. O sea, estas son las recomendaciones y lo importante que debemos considerar al escribir un artículo científico, ¿no es cierto? Una revista con determinado estándar de publicación. Y también, si no tiene estándar, por ejemplo, en el instituto requerimos los artículos en el formato de la triple I, les enviamos una plantilla para los que van a escribir y lo realizan en ese formato, ¿no es cierto? Pero al margen del formato hay puntos importantes y básicos, ¿no es cierto? O sea, porque el formato ya viene al final, ¿no? O sea, ya tengo yo un artículo que he escrito en mi propio formato y lo tengo que poner al otro formato, entonces, ya está. Lo importante es, desde lo básico, ¿no es cierto? Ortografía, redacción, precisión, ser concreto, breve, explicar con claridad las ideas, o sea, el tema de ética y lo otro, lo general, respetar las secciones, ¿sí? Y entrar al detalle de lo que pide un artículo, ¿no es cierto? El tamaño del título, que no sea un título largo de 50 palabras, lo 14 para la triple I es lo adecuado, pero uno se puede mover, ¿no es cierto? Ya les digo, hay, hay, hay unos márgenes. Ok, preguntas. Parece que me preguntas. Yo creo que está todo claro. El tema es muy sencillo. Son recomendaciones básicas que en metodología de investigación se dan y uno debe conocer, ¿no? Debe saber. Entonces ya saben dónde están las plantillas. En el internet buscan la página de la triple I. A ver, las siguientes clases vamos a hacer el ejercicio y vamos a verificar, ¿no? ¿Qué más? Por ahora creo que nada. Quedamos ahora con, con estos temas, con este tema más bien, la escritura científica y ya hemos visto el tema de la escritura científica, que ya lo habíamos visto para el caso de un preproyecto, pero ahora entramos a un poquito más de detalle para el artículo científico, ¿no? Buenos días a todos, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.